Y ahora le aprecio mucho al doctor Samuel Ponce de León, que es coordinador de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia de COVID, de la UNAM, claro, que me haya aceptado esta llamada. Doctor Ponce de León, muchas gracias, buenas tardes. ¿Qué tal, Joaquín? Buenas tardes, mucho gusto, saludos a todos. Gracias. A ver, estamos inmersos en la cuarta oleada y a mí me da la impresión, no sé qué opina el doctor Ponce de León, que por el bajo número de pruebas como que se están topando los casos, ¿sí? Porque 40,000, y yo no veo ningún país que haya pasado por esta etapa de Omicron que se haya estancado en una cifra así durante 6 días. Sí, seguramente esto es consecuencia de la disponibilidad de pruebas, es cierto. Aunque vale también la pena apuntar que no tenemos tampoco la necesidad de llevar un registro puntual de todos los casos que ocurren. Estamos inmersos efectivamente en una cuarta ola con una transmisión explosiva y realmente llevar una cuantificación detallada no nos ofrece ninguna ventaja. O sea que no nos sirve de nada ante las dimensiones de los contagios, ¿es correcto? Bueno, nos sirve saber la dimensión del contagio, que ya lo tenemos pues evidente ante las cifras que se están reportando, las más altas que hemos tenido en el curso de toda la pandemia, ante la realidad de la presión en las instituciones de salud por consultas externas y ante la realidad que vemos seguramente ustedes en su estudio, alrededor, con familiares, con amigos, todo el mundo está contagiándose, así que la transmisión es explosiva. Yo hago la pregunta siempre, doctor, ¿alguien de su familia se ha contagiado de Omicron en esta oleada? ¿Sí? Desde la pregunta a usted, doctor. Sí, claro, sí se han contagiado. Pues, afortunadamente se han ocurrido los contagios ya en un momento actual, muy reciente, después de tener completos los esquemas de vacunación y con dosis de refuerzo incluso. Así que la evolución ha sido extraordinariamente benigna en prácticamente todos los casos, no solo de mi familia, sino también del grupo de pacientes que atiendo. También la evolución ha sido realmente, pues diría yo que no grave. O sea que si una persona tiene las 3 vacunas, el esquema súper completo, pues, y le pega Omicron, tiene muchísimas más posibilidades de sobrevivir que en un principio, marzo, abril, mayo, junio del año pasado. Indudablemente, Joaquín, no solo a los que tienen el refuerzo. Yo diría que un esquema completo con cualquiera de las vacunas da una protección suficiente para evitar tener complicaciones graves en la gran mayoría de los casos. Y sí, el escenario es completamente diferente a lo que estuvimos expuestos durante todo el año pasado, con una grave situación ante el número de pacientes que tenían severos problemas respiratorios. Hoy es muy claro que el cuadro se limita a las vías respiratorias superiores en la gran mayoría de los casos y que se puede manejar sintomáticamente sin realmente tener mayores expectativas en relación a que esto va a evolucionar mal. Puede ocurrir, vamos a ver efectivamente que se saturan los hospitales posiblemente, vamos a ver que la mortalidad va a empezar a ascender, lo ha empezado a mostrar ya la gráfica en el país, pero esperamos también que el impacto en enfermos graves y en mortalidad sea mucho menor a lo que experimentamos en las olas previas. Ahora, doctor, en el caso de los menores de edad que en México no se vacunan, porque dice el doctor, el secretario de Salud, Alcocer, bueno, una serie de explicaciones, ¿sí? Un poco científicas me parece. Lo digo no porque yo sea un científico, sino porque he consultado que se le afecta, que tienen un órgano más los menores, los niños, y que se les afecta su esquema de defensas, y que hay que ponerles Vaporub y ya. No, te cito. ¿Qué hacer con los menores que no están vacunados, doctor? Bueno, también los menores van a tener evidentemente un grandísimo número de infecciones. Es interesante ver las gráficas de
de hospitalización. En Estados Unidos son muy evidentes como los menores de 7 años es el grupo que ha crecido muy rápidamente en términos de hospitalizaciones. En México también aumentó el número de hospitalizaciones en menores. Los cuadros clínicos siguen siendo más leves que los que tienen los adultos, pero ante el número de casos hay una mayor demanda de atención hospitalaria. Entiendo que son excepcionales los casos muy graves en niños, pero el punto es que evidentemente llegaremos a un momento en donde tendrá que ser necesario la vacunación también de los niños, a pesar de que efectivamente el impacto de la infección es mucho menor. De cualquier manera es un grupo que continúa manteniendo la transmisión, entonces sí será conveniente que se vacunen y eventualmente el pequeño número de niños que pueda complicarse podría evitarse. O sea, la recomendación es que hay que vacunar a todos, ¿no? Eventualmente la gran mayoría de la población tendrá que ser vacunada idealmente, sí. Me refiero yo a menores de edad de 5 a 18. Exactamente. Ahora, sí. Doctor, dígame. No, sí, desde luego es un grupo que se tiene que vacunar y hay las evidencias científicas para que con algunos de los biológicos se puede vacunar con seguridad y que, como señalaba, es un grupo que mantiene la transmisión permanente, entonces conviene que esté vacunado. Pero en México no hay vacunas para los menores de 15 años. Yo supongo que esto se irá expandiendo, esperamos que esto sea así es como ha venido ocurriendo. Vamos a ver qué es lo que pasa en las siguientes semanas. Esto está coincidiendo con la influenza. ¿Cómo se ha llevado con la influenza, doctor Ponce de León, de esta cuarta oleada? Pues hay algunos indicios en Europa, en el noreste de Estados Unidos, en donde la influenza está aumentando su frecuencia. Puede complicar desde luego el escenario para los hospitales y para los servicios de salud en general. Esperamos que para este momento también una mayor parte de la población que requiere vacunas para influenza las hayan recibido ya, será lo mejor. Y la combinación pues sí será muy desafortunada. Si pega duro influenza en las próximas semanas, se suman los casos y vamos a tener una confluencia de pacientes en los hospitales que pues va a favorecer que la saturación sea más rápida y más complicada. La época de influenza, si me permite decirlo así, es en el frío, me han dicho, pero estamos ahora, ¿hasta qué mes sería? Pues calculamos que habitualmente, básicamente se extiende casi hasta la mitad de la primavera, la temporada de influenza. Esperamos que se desfasen, sí. Esperamos que se desfasen las curvas epidémicas y que la transmisión de Omicron disminuya a partir de, pues quizás a principios de primavera, y que no se imbrinquen con demasiada intensidad ambas epidemias. Porque aquí estamos en un punto de contagios que no habíamos visto jamás, ¿no, doctor? En nada, yo creo. Así es, nunca, realmente. La intensidad es manifiesta, así se esperaba, sabíamos que iba a llegar de esta manera. El virus, con estas variantes, se describe el 25 de noviembre. Todavía no completamos 2 meses de esta descripción, ya se ha extendido por todo el planeta con los números que estamos viendo, a pesar de las medidas que se hayan tratado de implementar en muchos países. Entonces la transmisión es lo que no habíamos visto realmente nunca en ninguna infección viral. ¿Es conveniente, es correcto, doctor Ponce de León, decir no, es un catarrito? No, bueno, es complicada la pregunta, debo decir, Joaquín, porque efectivamente si yo veo los cuadros clínicos que tienen los pacientes que están a mi alrededor, encuentro que la mayor parte de ellos tienen una infección respiratoria muy leve, que podría describirse como un catarro habitual. Sin embargo, puede ser un mensaje un tanto equívoco, en el sentido de que la gente no le dé importancia a la infección en cuanto a potenciar o a mantener la transmisión o a evitar su contaminación.
la gente despierta y dice, tengo un catarrito, me voy a trabajar como si nada. No, hay que confinarse, hay que respetar las recomendaciones que se han hecho y no es un catarrito que medido ante la magnitud de la transmisión y el número de casos que estamos viendo ya saturación de hospitales y estamos viendo incremento en la mortalidad, todavía muy discreta, pero seguramente para la semana que entra esto va a ser bastante más claro. Entonces, no es un catarrito. No es. No es, a pesar de que individualmente muchos pacientes tengan síntomas muy, muy leves, pero tenemos que considerar que este es un fenómeno epidémico en una fase complicada, así que no es un catarrito, es una infección por COVID en la variante Omicron y puede tener complicaciones incluso en vacunados. Eso tampoco lo garantiza. Ahora, doctor Ponce León, déjame hacerle una pregunta, porque el secretario de Salud, el doctor Alcocer, ha dicho que con Vaporub y con té. ¿Usted opina que el té y el Vaporub sirve para contener esta oleada de COVID o para tratar esta infección ahora? Bueno, claramente para contenerla no, porque la contención se establece a partir de otras medidas, empezando por la vacunación y las recomendaciones de prevención de salud pública, máscaras, respiradores, distancia, ventilación, etcétera. Ahora, para el tratamiento no es lo que yo recomiendo. Yo creo que el manejo tiene que ser con sintomáticos, básicamente con paracetamol, recetar suficientes líquidos, reposo, desde luego el confinamiento para evitar que se contagie a alguien más. Y para las molestias básicamente de la garganta, que son intensas y frecuentes en los cuadros actualmente de Omicron, quizás con el uso de benzocaína local en forma de caramelos con benzocaína que tienen diferentes sabores, o con eso sería suficiente. Para la mayoría de los casos hay que vigilar, desde luego, que no desarrollen cuadros complicados en términos de que disminuya la oxigenación, que la fiebre sea muy elevada, que haya mucha fatiga, que falte el aire. Todo eso sería indicativo de ir a un servicio médico, de consultar a su médico telefónicamente o realmente buscar ayuda. Doctor, esto de las vacunas, tengo entendido yo que había que esperar 30 días entre si se puso la de COVID y para recibir la de influenza, o al revés, si se puso la de influenza, esperar otros 30 días para la de COVID. ¿Eso se mantiene? No, esta es una desinformación. Realmente las vacunas de COVID y de influenza se pueden administrar simultáneamente, el mismo día, en la misma visita al consultorio. ¿Y si no se aplican el mismo día? Si no se aplica en el mismo día, se puede aplicar en cualquier otro de los días subsecuentes. No hay ningún problema. O sea, ya no hay plazos para... No, espérate para esta. No, para COVID y para influenza no lo hay. Y para la primera y la segunda dosis se habló de 6 meses. Bueno, para la primera y la segunda dosis en relación a la vacuna de COVID o de influenza. De COVID. De COVID, porque hay una segunda dosis en infantes. Pero para COVID, básicamente, sería respetar efectivamente las fechas, idealmente. Una primera dosis seguida de una segunda dosis. Habitualmente se aplica después de la 4ª semana, puede ir después más allá, pero sin ningún problema. Y el refuerzo, desde luego, tendría que ser a los 6 meses aproximadamente. ¿6 meses de la segunda? 6 meses de la segunda dosis. Bien, doctor. ¿Usted recomienda, qué recomienda? ¿El cubrebocas, la sana distancia, todo esto? ¿Seguimos en eso? Seguimos en eso y enfatizar que siempre es mucho mejor utilizar un cubrebocas de 3 capas de tela que se ajuste muy bien a la cara para que no deje espacios por donde escape el aire y permita que las partículas puedan diseminarse. Por un lado, la distancia, la ventilación, evitar reuniones múltiples con mucha gente. Y por otro lado, también tener claro que realizar una prueba en este momento, cuando desarrollamos molestias que puede parecer un catarro,
no es necesario que hagamos una prueba para confirmar que es COVID. Va a ser COVID 99 de cada 100 ocasiones y lo utilizamos básicamente para confirmar un diagnóstico cuando es necesario. En este momento, la gente tiene que asumir cuando desarrolla molestias que tiene eso, y la prueba no le va a servir para tener una evolución diferente, ni va a tener una utilidad práctica para cada una de las personas que quieren pruebas. Si el médico lo recomienda, será necesario, pero si no, básicamente se tiene que confinar, guardar sus precauciones, en caso de dudas, tener la consulta con el médico y nada más. Entonces tenía razón Claudia Sheinbaum cuando dijo hace semana y media, 2 semanas, que si sentía los síntomas del COVID, que se asumiera como contagiado y se aislara. Sí, desde luego, completa razón, comparto plenamente la opinión, porque así es, y lo que sí ocurre es que la gente que piensa que tiene COVID va a confirmar esto con una prueba, que incluso la pueden reportar negativa como una falsa negativa. Las rápidas, no hay ninguna prueba que tengamos perfecta. Entonces, no son de ninguna utilidad en este momento. Las pruebas nos sirven para 2 cosas. Uno, para confirmar un diagnóstico clínico, se sospecha, lo quiero confirmar, le pido una prueba. En esta situación que estamos viviendo no es necesario. 2, para llevar una cuantificación de cómo ha crecido, cómo se mantiene, hasta dónde llegamos, etcétera, desde el punto de vista epidemiológico, y es lo que se lleva pues con el número de pruebas que se están realizando, en donde tienes razón, llegamos al techo básicamente por la disponibilidad. Si aumentaran 50,000 más, quizás tendríamos un número mucho mayor, pero no es suficiente para tener una idea de la magnitud del problema que estamos viviendo. Entonces podríamos hablar, doctor Ponce de León, por último, para hablar con toda propiedad, en lugar de hablar de 49,000 contagios, 49,000 resultados de pruebas positivas. Exacto, en un techo no sabemos exactamente cuántos están aplicando, tendríamos que saber, pero aproximadamente del total de pruebas que estamos haciendo en la universidad, en las 2 unidades que tenemos de diagnóstico, las gentes que llegan a hacerse pruebas, el 60% están resultando positivas, que es una tasa muy alta para este tipo de transmisión. Y entonces sí, lo que nos da el total es el número de pruebas positivas, no el número de infectados, porque el número de infectados es muchísimo mayor y lo conocemos y sabemos muy bien que esa es la realidad. En fin, doctor, pues doctor Samuel Ponce de León, le mando un abrazo y muchas gracias por darnos tantas luces sobre este tema en donde ahora pues todos somos expertos, ¿no? Todo el mundo le da a uno una receta o un consejo. Bueno, hasta el secretario de Salud le decía así, sobre cómo tratar la pandemia o evitar el contagio o cómo ya contagiado curarse. Así es, esperemos que haya mayor claridad para todo esto y que esta pandemia, que esta ola, esta 4ª ola, nos permita enfrentar a lo largo de las siguientes semanas y meses un mejor equilibrio en relación a actividades sociales, educativas de todo tipo, para poder ir normalizando nuestras actividades. El virus no va a desaparecer, vamos a convivir con el SARS-CoV-2 por muchos meses y años. Se va a establecer una relación que buscará un equilibrio entre un número de infecciones determinado mucho menor a lo que estamos viendo. Para tener un canal endémico se presentarán de repente epidemias, iremos ajustando los biológicos, las vacunas y los tratamientos, pero tenemos que aprender a vivir en una nueva normalidad de riesgos en cuanto a infecciones respiratorias y preparándonos para tener escenarios como este en un futuro no lejano. Gracias, doctor. Le mando un abrazo. De verdad que nos ha dado muchas luces, doctor Samuel Ponce de León. Buenas tardes. Buenas tardes, Joaquín. Saludos a todos. Y espero que nos veamos en CU, ¿no, doctor? Claro que sí, en el próximo partido, ¿no? Venga. Le mando un abrazo, doctor. Que esté muy bien. Buenas tardes, el doctor Samuel Ponce de León es coordinador de la Comisión Universitaria para la Atención de Emergencia de COVID-19, claro, de la Universidad Nacional Autónoma de México.